Nos pareció muy importante convocar a la licenciada Desiree Bideman, porque recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos hablando con la licenciada en nutrición, Claudia Verón, sobre los intentos de depurar nuestro organismo. Y la licenciada Desiree Bideman ha manifestado la importancia de tener en cuenta las problemáticas que tenemos hoy día en nuestra sociedad con los adolescentes. ¿Por qué? Porque quieren bajar de peso, porque tienen problemas al observarse, y en ese sentido aparecen los trastornos de la alimentación y los efectos psicológicos, que muchas veces son bien ocultados por los adolescentes, pero sin embargo dejan enormes secuelas psicológicas y principalmente físicas. Estamos hablando de la bulimia y anorexia, pero hoy estaremos hablando exclusivamente de la anorexia, que es bastante amplio el tema, por cierto, así que escuche porque hay conceptos muy interesantes por conocer. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, un tema más que importante y principalmente para los padres o las madres para poder observar en casa, en el caso de tener una hija o un hijo adolescente que esté transitando por un periodo del no comer, ¿sí? O del intentar bajar de peso, o de tener distintos tipos de pruebas con dietas que no son autorizadas por los profesionales que corresponden. Es importante observarlos porque podemos caer dentro de un trastorno de alimentación. Es muy fácil para los adolescentes, iniciando la pubertad a la adolescencia, caer dentro de un trastorno de alimentación o iniciar el proceso que implica ya después una enfermedad más grave. Entonces estamos hablando que en realidad los chicos en esa edad empiezan a preocuparse mucho por su cuerpo, también Exacto. están dentro del proceso de crecimiento natural, digamos, tanto físico como psíquico, de los cambios hormonales, cambios físicos, que también tiene que ver con este cambio en la imagen corporal propia de la pubertad, del paso de la pubertad a la adolescencia. Entonces, dentro de este proceso de cambios, que son muchos, hay que tratar de ver cómo el adolescente lo logra, ¿sí? Es más común observar en las mujeres que tratan de llegar a un estereotipo social, muchas veces impuesto. Claro, eso te quería preguntar, Desiree, ¿cómo hacen los adolescentes? Porque en estos tiempos donde los estereotipos pasan por lo delgado, el éxito tiene que ver con ser delgado en realidad, o por lo menos eso es lo que se muestra. Eso no es así. Sigue todavía instaurada esta idea, ¿no?, en la sociedad de que en realidad los adolescentes o en realidad la persona debe ser delgada para tener como éxito en la vida. La realidad es que no es así. Entonces se establece una especie de competencia entre la persona y sus sus amigas, sus amigos. Ya sea, es más común en mujeres que en niños o en varones. Entonces estaríamos hablando en realidad de que tienen que ver con esto primero y se va armando una disfunción en lo que se llama la imagen corporal, o sea, cómo la persona se va a percibir a sí misma. Una persona que está pasando por un proceso o entrando en un proceso de anorexia o transitando ya la enfermedad, se considera a sí mismo como o se percibe con sobrepeso u obeso. Ahora, decirle, ¿puede haber no es así. responsabilidad? Claro, en los padres también, porque en muchas familias son los propios padres los que intentan hacer cualquier tipo de dieta para bajar de peso. ¿Le están transmitiendo algo erróneo a los chicos? La realidad es que tiene muchos factores la anorexia. Por supuesto que tiene que ver con un ambiente familiar también. No podemos dejar de lado el componente importante que es el núcleo familiar, donde pueden aparecer situaciones poco claras de límites o a veces en exceso, porque generalmente la persona que transita una anorexia o empieza a esa edad a transitar una anorexia también es perfeccionista, tienen una personalidad muy responsiva, ¿no? Intentan llegar a la perfección siempre sabiendo que esto, bueno, sabemos que es imposible, pero es el ideal también de belleza que se instaura en la sociedad. Entonces hay como muchos factores cruzados. ¿Qué tipo de anorexias hay para definir, como para que la gente entienda y reconozca? Bueno, tenemos dos principales. Normalmente se conoce la anorexia como anorexia nerviosa, ¿sí? Comúnmente, que tiene que ver puntualmente purgativa y restrictiva. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la restrictiva tiene que ver justamente con las dietas que no están controladas por un profesional, ¿sí? O sea, se realizan dietas en las que a veces solamente se ingiere agua o una comida al día o comidas muy livianas. Es el rasgo de un anoréxico, es decir, prácticamente no come. Prácticamente no come, diciéndolo en una, digamos, fácil para que todos lo entendamos. Y restrictiva, bueno, sería esto, y puntualmente la purgativa ya involucra
algún tipo de laxante o diuréticos, o sea, Ajá. utilizan otra cosa para generarse, Para eliminar todo lo para que comen. eliminar, sí, generando el vómito y demás. Ujú. Que por supuesto esto es muy difícil para los padres identificar en un primer momento porque todos los adolescentes pasan por este proceso en el cual no quieren mostrar su cuerpo, Claro. no quieren hacer caso en esa edad porque existe, digamos, la rebeldía propia de la adolescencia. La relación con los padres no suele ser muy buena en Ujú. general, no quiere decir que todos sean así. Pero está Entonces, más que claro que es un problema psicológico. Está más que claro y se provoca el daño físico en realidad. es más grave si detrás de esta dificultad para poder alimentarse existe también un trastorno de la personalidad de base, ¿no? O que tenga que ver puntualmente con trastornos de la imagen corporal. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de situaciones más delicadas que hay que en todo caso evaluar para ver cómo tratar. ¿Se puede decir que el anoréxico es infeliz, una persona infeliz? Claramente busca la perfección, ¿no? Y Claro. está basado en los ideales de belleza que muchas veces son irreales, que nosotros los adultos, e incluso no solo porque también hay personas adultas que son anoréxicas, pero una persona que no está pasando por este proceso, o que no tiene trastorno alimenticio, no se da cuenta, ¿Le no puede sucede eso comprender. que observamos en algunas fotografías de que se paran frente al espejo y se ven gordos Esto es cuando en real. realidad están extremadamente delgados? Bueno, pero esto es real. ¿Es Es real? real, así se ven, ¿sí? Entonces, esto es realmente para la persona, es como un engaño en la percepción, ¿no? Se perciben gordas o con sobrepeso. Entonces, o no, no como se quieren ver, ¿no? El Claro. ideal o idea de belleza o de peso ideal que puedan tener. Entonces, ¿qué pasa? Si inicia este proceso de falta de alimentación adecuada a la edad de 12 o 13 años o de 11, cuando empieza la adolescencia, estamos hablando en realidad de niños que empiezan a crecer con ya disfuncionalidades, no Ujú. solamente a nivel psíquico, sino Por también a supuesto, nivel de estructura física, ¿sí? por Porque eso supuesto. puede generar, sí, la enfermedad no se trabaja a tiempo, no se puede identificar, porque este es el primer paso de identificar, Claro. ¿sí? Y aceptarla, ¿no? Aceptarla, porque es muy difícil para la persona que está transitando un trastorno alimentario aceptar que, Ujú. que no es así lo que está Ahora, viendo. cuando se trata de menores, la intervención de los padres Es también, ¿no? fundamental. Entonces, tenemos que hablar con médicos, trabajar Ujú, interdisciplinariamente, principalmente una nutricionista o un nutricionista, ujú. los médicos para realizar todos los estudios clínicos que se puedan realizar o los laboratorios que se puedan hacer para saber cómo está la persona, si esto tiene larga data, Ujú. porque hasta que por ahí la familia se da cuenta tarda más Antes parecía ser un problema de famosos, de gente adinerada, pero en realidad hoy sabemos que en Montecarlo hay muchos casos. Se realiza en Monte Carlo, como en toda la Ujú. provincia, como en toda la Argentina. Esto le pasa a personas normales, le pasa a personas que pueden estar incluso pasando por situaciones de estrés graves. Entonces, muchas veces también restringen la alimentación y esto puede después generar un hábito. Entonces, lo que se solicita en realidad es que se hagan los controles correspondientes a los niños, que se eduquen en alimentación. La conducta alimentaria dentro de la casa y de la familia es muy importante. ¿Por qué? Porque esto también va a ser lo que los Por chicos van a supuesto. tomar como ejemplo después. O sea, no le podemos decir a un chico que coma frutas si uno no come frutas, Exacto. ¿no? Es muy difícil Los que lo ejemplos. adquiera Ujú, como hábito alimenticio. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, hablábamos de que en realidad aparecen síntomas. ¿Cómo identificamos esto? ¿Sí? ujú. Entonces, puede aparecer, lo que primero aparece, generalmente tiene que ver con la rebeldía propia del adolescente, pero es más marcado porque aparecen el ocultamiento, la falta de la iniciativa de comer, o comer a deshora, pero a deshora muy Ujú, poquito, generalmente, ¿no? No es en todos los casos igual, o esconder comida a ujú. veces. Entonces, estas cosas por ahí generan que la persona se vaya debilitando, se vaya deshidratando, aparecen los labios muy secos, la piel muy amarilla. Ujú. Estos son algunos de los síntomas. Y bueno, problemas intestinales en muchos de los casos, problemas también de riñones que pueden Claro, aparecer después, mucha ingesta de agua sin acompañar de un alimento, por ¿no? supuesto, que eso es Y grave. por Ujú. supuesto el intento de generarse dietas que no tienen un sustento, digamos, profesional detrás que indiquen que le van a hacer bien al organismo. Perfecto. Entonces, es bastante complejo el tema, pero la realidad es que si alguien en casa está pasando por alguna situación de estas, la intervención profesional es muy importante, primero y principal en el caso de que no sea algo muy grave, o sea, o esté Se soluciona, comenzando. pero tienen que intervenir los profesionales. Primero trabajamos con un médico, una Claro. nutricionista y en todo caso después se dan intervención a otras disciplinas, como ya sea en el caso de un psicólogo o de un psiquiatra de ser necesario. Muy bien, muchísimas gracias, De Desiree. Nos nada. queda aparte la problemática de la bulimia. Sí, que también es otro trastorno alimentario, sí, de Perfecto. inicio generalmente en la adolescencia. Bueno, muchísimas gracias. De nada.